120, 100. Acá atrás. Estamos relacionando los parámetros, entonces la mía normal, entonces le dije, es importante que nosotros entonces tengamos un parámetro de lo que es lo nuestro normal, para si tenemos alguna situación, podamos interpretarlo. Un solo valor aislado no nos va a determinar ninguna situación, ¿no? Porque se estudian en conjunto, pero que vos tengas tus parámetros ahí, lo normal, registrado, es re útil. Así que bueno, por ahí nosotros clínicamente en el momento no lo hacemos, pero nos sirve para interpretar situaciones. A nosotros en imágenes por ahí nos ayuda a interpretar los cuadros, a relacionar la clínica con la imagen, entonces por ahí somos algunos más curiosos que otros, otro va hacia la imagen, chao, se va, pero por ahí uno que es más curioso, que por ahí anda en la educación y ya le va despertando interés todo, como que vas prestando más atención y vas relacionando la clínica del paciente, los valores, la patología, y bueno, viste que la curiosidad es así, te da ganas de saber todo. Bueno, así que bueno, nada, vuelvo al origen. Vamos bien entonces. Genial. Para el trabajo, si están acá en Rosario y no tienen materiales ustedes, que no tienen tensiómetro, no tienen termómetro, qué sé yo, lo que si necesitan, acá tenemos todo. De última, se vienen en una escapada y lo pueden filmar acá y hacer el trabajo acá, ¿sí? Ya después, si están en otro lado, no les puedo ayudar, van a tener que pedir prestado a algún compañero, un compinche, ¿sí? Pero, bueno, dale. No, no tomé asistencia todavía. Estábamos charlando sobre cómo vamos con los temas. La gran nos contó que está midiéndole la presión a todo el mundo en su casa. Y les mostré los trabajitos del año pasado para que tengan más o menos una idea de cómo va a ser la presentación del trabajo que les voy a dar para cuando tengamos el examen. Después del examen eh, puedan hacer el trabajo práctico para terminar. ¿Sí? Así que nada, no hemos hecho básicamente nada. Y les estaba preguntando en qué tema habíamos quedado. Creo que llegamos a oximetría de pulso. En la de tratamiento, profe. Tratamiento de hipoxemia. Ese. Perfecto. ¿El oxímetro lo vimos la semana pasada o no llegamos? No lo mostré. Bueno, lo vamos a ver ahora. Entonces quedamos en esta diapo. Profe, una consulta. Sí, decime. ¿Ese trabajo que tenemos que hacer, profe, es individual o grupal? No, lo pueden hacer hasta de a dos. Ah, bueno, profe, gracias. No, de nada. Está bueno si lo hacen de a dos entre ustedes porque se pueden filmar, sacar la foto y uno filma y el otro hace el procedimiento, ¿sí? Buenísimo, profe. Capaz que necesitan un modelo o un trípode para filmarse entre ustedes. O un compañero de trabajo, profe, que ayude. Sí, mira, había un trabajo que no me acuerdo ahora cuál era, pero estaba buenísimo que se filmaron entre ellos. Creo que eran, no sé si tres que trabajaban en el mismo lugar. A ver si lo encuentro y se los muestro, porque estaba bárbaro y yo obviamente me terminé despansando de risa, porque le pusieron mucha gracia, ¿viste? Y estaba muy bien. Pablo, no, era Georgie, a ver si es este. Acá. Lo puedo copiar. Ahí está. Ahí les comparto. Ahí está. Mirá. Bueno, este es Mariano Bismara, creo que es este. Bueno, en este video lo que estamos viendo es la toma de la tensión arterial. Ahí podemos ver que el tensiómetro ya está colocado y el estetoscopio, que es el instrumento que utilizamos para escuchar los pulsos, también ya está ubicado dentro de la abrazadera del tensiómetro. Lo que hacemos con la bomba es insertar aire dentro de la abrazadera haciendo presión para que disminuya el pulso. Entonces, cuando nosotros vamos quitando el aire con la perilla, como se ve en ese video, lo que hacemos es restituir el pulso de a poco. Entonces, lo primero que vamos a escuchar con el estetoscopio y mirando el tensiómetro es el pulso, es la tensión máxima.
y a medida que va bajando la aguja, lo que vamos a escuchar, o mejor dicho, lo que vamos a dejar de escuchar es la tensión mínima. Entonces vamos a poder tener una medición precisa de la presión máxima y la presión mínima arterial. Que en este caso... Fíjate que en el fondo, no sé si llegan a escuchar que hay como una música. Está musicalizado. Se encuentra dentro de la normalidad de 12/8. En este video podemos observar la toma del pulso radial que se hace poniendo 2 dedos sobre la muñeca, que es en el área donde pasa la arteria radial. Se utiliza el dedo índice y el dedo del medio para poder, haciendo presión, para poder ubicar el pulso. Bueno, una vez que se logra, lo que se hace es, se cuentan los latidos que se escuchan del pulso durante 1 minuto para poder establecer la frecuencia cardíaca. Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que esto se tiene que hacer con mucha calma, con mucha paciencia, porque a veces, como en este caso que ustedes pueden haber visto, cuesta encontrar el pulso, entonces no hay que hacerlo a las apuradas y no hay que frustrarse, hay que hacerlo bien una vez que se encuentra, para poder hacer una medición precisa de el pulso. Y él los contó durante el minuto completo, ¿no? En este video lo que vamos a registrar es la toma de la frecuencia respiratoria. Para hacerlo lo más exacto posible usamos Voy a adelantar un poquito. Tiene una persona en el lapso de 1 minuto y esa es la frecuencia. 12 respiraciones y una máxima de 20 en 1 minuto. Bien. Porque viste que asociado a el RCP se asocian ciertas canciones que el ritmo va asociado al ritmo que deberíamos de tener la cantidad de latidos por minuto. Y entonces él ya te pone la música atrás para que vos vayas asociando la canción con las compresiones, ¿no? Bueno, y entonces acá fingen que tienen un paciente desmayado, entonces ponen, soy una persona desmayada, se encuentra la persona desmayada, ves que le pone mucho humor al tema, ¿no? Porque le pone, ¿me escucha Gaza? Llamen al 107, porque idealmente, bueno, hay que pedirle a otra persona que si encontramos a una persona desmayada, tenemos que pedirle a alguien que esté circulando que llame al 107 mientras nosotros iniciamos las maniobras. Verifica conciencia y respiración, el paciente no responde, acá le está tomando el pulso carotidio, ¿sí? Entonces, le empieza a hacer las maniobras con la música, tratando de llegar a la cantidad de compresiones torácicas de 100, 120 por minuto, ¿sí? 120 compresiones por minuto para lograr un pulso aproximado de 60 a 90 o a 100 latidos por minuto, ¿sí? Con una profundidad, ¿sí?, de 5 centímetros, que es lo ideal. Bueno, entonces estos trabajos, ve que te los mandan así, le ponen tanta onda, y acá tenemos a este paciente que tiene el signo universal del atragantamiento, bueno, y acá ella, esta chica que está acá atrás, es otra alumna, ¿sí? Entonces, cuando termina el trabajo, bueno, sigue trabajando con ella, ¿sí? Tuki, tuki, bueno, en un almuerzo familiar, Jessica se ha afectado un susto, bueno, ¿la? Y acá entonces en los agradecimientos le pone actores, el primero era Ezequiel, sí, es ese, Jessica Prado, sí, es Jessie, Zulma Prado, que es la tía de Jessie, que trabaja con Jessie, y Julieta Bismara, sí, usé el brazo de mi hermana. Ninguna gasa fue dañada en el proceso de confección de las secuencias presentadas. Yo cuando terminé de leer este trabajo, imagínate, explotada de la risa porque claro, trabajan todos juntos, Jessie, ese y Mariano. Después él la usó a la hermana y Jessie, que trabaja con la tía, la usó a la tía.
nada, yo exploté de la risa, y está bueno porque, como vos me decías, si lo podían hacer de a dos, sí, obvio que lo pueden hacer de a dos, y la idea es que, y si le pueden poner onda, ni jodan. Así que nada, para Vero, que recién había llegado, le mostré también ya un trabajo de los del año pasado para que tenga una idea. Así que bueno, espero que se inspiren. Bueno, estábamos hablando... Y cuando uno tiene que, cuando ¿eh? uno tiene que hacer, cuando uno tiene que explicar, agarrás cualquier cosa. Pero claro, Yo, por ejemplo, cuando nos tocó la pandemia, mi hijo iba al jardín y me pidieron las maestras si podía dar un Zoom de cómo nos vestíamos y nos desvestíamos. Entonces, bueno, agarramos un muñeco de mi hijo, le pusimos un claro, barbijo y era el paciente. claro. Sí, sí, es que a ver, hay muchas cosas que estoy dando clases hoy que las tuve que aprender, porque por ahí yo no las tuve en mi formación específica, porque no estaban en las currículas, o porque tuve otro tipo de formación sobre otras cosas, y para tratar de enseñárselos a los chicos, para enseñárselos a ustedes, a los chicos que son ustedes, tuve que también ponerme a pensar o buscar estrategias, y vas viendo, y a medida que lo vas dando, ustedes con su participación nos dan datos a nosotros también, y el crecimiento es mutuo, ¿viste? Y cuando vos tratás de enseñárselo a otro, ahí es donde lo aprendes. Así que también ténganlo como una estrategia de estudio. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias. Acá, el capitán de la oximetría de pulso, ¿sí? Que es el pulsioxímetro, que no lo habíamos visto la semana pasada, ¿no lo usamos? ¿O solo hablamos teórico? Perfecto. Bueno, hoy lo vamos a aprender y lo vamos a usar. Vamos a poner la camarita apuntando ahí. Y voy a usar este dedo, así me queda la lectura ordenada. Bueno, recuerdan que habíamos dicho que tiene un diodo que emite una luz roja y después tiene otro que emite una luz infrarroja, y que ambas, ¿sí? Vamos a poner ese videito, así lo recordamos. Aquí, Cuando te colocas un pulsoxímetro en tu dedo y presionas el botón, las luces LED en su parte superior emiten una luz roja y otra infrarroja. Estas dos luces atraviesan el dedo y son detectadas por un sensor que hay abajo. La función de la hemoglobina es transportar oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Una molécula de hemoglobina con oxígeno absorberá más luz infrarroja, mientras que una molécula de hemoglobina sin oxígeno absorberá más luz roja. Por tanto, una mayor absorción de luz infrarroja indicará una mayor concentración de oxígeno, mientras que una mayor absorción de luz roja sugiere un nivel más bajo de oxígeno. Y de esta forma el sensor detecta la cantidad de oxígeno. Bien, entonces, nosotros vamos a valorar con el pulsioxímetro el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre, la cantidad de molécula de oxígeno que transporta la molécula de la hemoglobina, ¿viste? Fíjate que yo tengo 98 y puede estar alterado por el color del esmalte que yo tengo, ¿sí? Porque es una película que primero tiene, el esmalte que yo estoy usando tiene como 4 capas. Tienes una de base, una primera mano de color, otra segunda mano de color, y arriba una capa que se llama top coat, que le hace una película. O sea que tengo 4 capas que tiene que atravesar esa luz, más el color que tiene, ¿sí? Es como que todo va a contribuir a que pueda afectarse a la lectura, ¿sí? Vamos a tener entonces el valor, ¿sí?, de la saturación de oxígeno en sangre en un porcentaje, ¿sí?, que tiene que estar entre 95 y 98, bueno, acá ya está tirando 100, o sea que la tintura de uñas en este caso no estaría tirando algún valor alterado, pero bueno, y lo tenemos que dejar 30 segundos como mínimo para que la lectura sea fiable, ¿sí? Para que ese cambio de luces que se van realizando pueda darse fehacientemente, ¿sí? Que sea correcto. Y aquí el valor de la cantidad de latidos por minuto. Entonces, el oxímetro de pulso, además de poder valorar con él la saturación de oxígeno en sangre, podemos
medir la cantidad de latidos por minuto, ¿sí? La frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca se puede valorar con el oxímetro de pulso en este caso entonces, con la valoración del pulso arterial, como dijimos la otra semana, y también con el tensiómetro digital, ¿sí? Que nosotros, hoy no lo traje, ¿sí? Pero ya lo vamos a traer. La semana que viene me voy a hacer quedar una de las chicas de instrumentación quirúrgica y les muestro el proceso completo para tomar la presión arterial, para usar el tensiómetro digital, con esto, ¿sí? El pulso oxímetro y lo que nos falte, porque en realidad la tengo que evaluar a ella, ¿sí? Entonces la hago quedarse y repasamos, vemos el paso a paso y la evalúo a ella, porque no le dan los horarios para venir antes, entonces ya la tengo ahí. Así que bueno, pulso y oxímetro, oxímetro de pulso, ¿sí? Este viene así, como inalámbrico, a pilas, ¿sí? Pero en las instituciones hospitalarias suele haber asociados a un monitor y es como si fuera una tenacita, ¿sí? Una pincita, un broche de ropa, que tiene la misma función de los sensores diodo LED y conectado al dedo y a una pantalla, registra los valores. La pantalla, por ejemplo, en la terapia, en la guardia, el shock room, te va a poder registrar, entre otras cosas de las que nosotros estamos viendo, te va a registrar la oximetría de pulso, la tensión arterial y la cantidad de latidos por minuto. Entonces, el enfermero va teniendo un parámetro visual, ¿sí? Y periódico, ¿sí? Cada determinado intervalo de tiempo lo configuran para que le mida los valores y tener un registro de cómo se va comportando ese paciente desde que entró a la guardia, se van aplicando las medidas de conducta terapéutica para mejorar el cuadro, ¿sí? Entonces, tenemos oxímetro de pulso inalámbrico a pilas y pueden venir también conectados a un monitor fijo, ¿sí? Para internaciones o para las unidades, ¿sí? Tanto coronaria como de la terapia intensiva. Este, que es inalámbrico, entonces, nos permite valorar el pulso, la cantidad de latidos por minutos, la frecuencia cardíaca, que es lo mismo, y la saturación de oxígeno en sangre, ¿sí? Bien. Tratamientos para la hipoxemia, lo habíamos terminado de ver, si no me equivoco, que era esto, ¿sí? Que no sé si había que repasar algo, cómo estaban con eso, ¿quedó todo ok? ¿Sí? Genial, perfecto. Bien, pasamos entonces directamente a la temperatura corporal. Me voy a poner en dos pantallas. La infección de algún microorganismo. Y se caracterizaba por 4 aspectos, 4 características que eran calor, y esa es la temperatura corporal, donde la temperatura corporal aumenta como una respuesta para destruir a esos microorganismos con el efecto térmico, ¿sí? Ustedes más que nadie saben el efecto térmico, como también otros procesos inflamatorios del cuerpo asociados a otras patologías que hacen el aumento de la temperatura como una característica, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que es un signo vital que nos representa diferentes situaciones clínicas asociadas al cuadro de cada paciente, ¿sí? La medida interna de la temperatura corporal va a rondar entre los 36 grados y medio y los 37 grados y medio, ya 37 grados y medio es para llamar la atención, ¿sí? Lo ideal es que la temperatura se encuentre entre 36,5 y 37, ¿sí? Valores más elevados ya empiezan a representar una alerta sobre la condición de la persona, ¿sí? Asociado a si hay algún proceso infeccioso o si hay alguna otra patología que pueda estar interfiriendo en el valor de la temperatura corporal, ¿sí? Puede entonces haber una respuesta inflamatoria como tenemos ahí en el cuadro, ¿sí? Y cuando está por debajo,
que es la menor cantidad de situaciones que hemos encontrado, ¿sí? Porque se asocia más a encontrar situaciones de hipotermia, que es cuando la temperatura corporal se encuentra por debajo de lo normal, está más asociado a contextos climáticos, ¿sí? Asociados a factores externos del cuerpo que hacen que la temperatura corporal baje, ¿sí? Entonces, es más asociado a características climáticas a las que se encuentra expuesta la persona. Obviamente que si hay un descenso de la temperatura corporal pronunciado, podemos tener cuadros de compromiso, sí, por supuesto que sí, ¿sí? Pero ese cambio de temperatura corporal asociado a una hipotermia por cuestiones clínicas representa una situación de complejidad donde un paciente ya está en una situación de hospitalización, ¿sí? Porque baja la volemia, porque hay algún descenso del volumen sanguíneo por alguna hemorragia, por alguna cuestión crítica que realmente está siendo atendida, ¿sí? En contextos quirúrgicos o en contextos de pacientes que están críticos, ¿sí? Por eso nosotros comúnmente vamos a encontrar temperaturas rondando siempre los 36, 37 grados, ¿sí? En contextos clínicos, en contextos hospitalarios, o en contextos clínicos críticos, sí, se pueden encontrar temperaturas más abruptas asociadas a hipotermia o fiebres muy elevadas. La fiebre muy elevada es un patrón muy característico de infecciones asociadas a infecciones virales o infecciones bacterianas, principalmente las bacterianas son las que tienden a elevar tanto la temperatura corporal, ¿sí? Entonces, vamos teniendo esas nociones, pero siempre dentro de patrones asociados a infecciones, ¿sí? Así que bueno, también puede asociarse a trastornos metabólicos y la variación de la temperatura corporal, pero en cuestiones de pacientes que tienen trastornos metabólicos u hormonales ya diagnosticados, o que ese trastorno de temperatura no asociado a algo estricto, ¿sí? Puede alertarnos sobre trastornos metabólicos. Entonces, la fiebre es la respuesta natural del cuerpo a infecciones, tal como ya lo vimos el año pasado, ayuda a combatir virus, patógenos, bacterias y otros microorganismos, ¿sí? Y funciona como un regulador, en realidad, como un regulador de microorganismos, asociado al regulador de la temperatura corporal, que es el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo es como el termostato del cuerpo, que es quien manda la señal a las estructuras corporales para elevar la temperatura corporal, ¿sí? El hipotálamo está en el cerebro y funciona, como les decía, como un termostato regulando la temperatura corporal, induciendo a una elevación en caso de que sea necesaria para, ya les decía, combatir alguna infección, o también para bajar la temperatura corporal en caso de que esa situación ya se haya controlado, ¿sí? Los pirógenos, que van a ser estos componentes que van a aumentar la temperatura corporal, son producidos por el propio cuerpo, ¿sí? Y son respuestas asociadas a procesos inflamatorios, infecciones u algunas otras patologías asociadas a cuestiones por ahí metabólicas, ¿sí? O de trastornos más complejos, ¿sí? Por ejemplo, linfomas, por ejemplo, ¿sí? Que los linfomas es la patología oncológica del sistema linfático, ¿sí? Y el sistema linfático nosotros ya sabemos que es parte del sistema inmune, entonces también tiende a tratar de compensar ciertas cuestiones elevando la temperatura corporal o pierde la regulación de la temperatura corporal. Me encanta, Ana. Sos mi parámetro, Ana. Ana, hace así. Me encanta. Gracias, Ana. Se ríe la otra. Bueno, entonces, causas comunes de la fiebre. Infecciones bacterianas, infecciones virales, enfermedades inflamatorias. Profe, Sí, perdón, sí, ¿puede volver un ratito a la diapositiva anterior? por supuesto, copia tranquila.
Listo, profe, gracias. Por favor, Débora. ¿A Vero le quedó la mano levantada de hoy o levantó de nuevo la mano? No, le quedó. Listo, le pongo ver, así ya estamos. Listo, ay, apreté otra cosa, claramente. Ahí está, tuki, bien, perfecto. Paso, eso. Bueno, como les decía entonces, las causas más comunes asociadas a la temperatura corporal elevada, infecciones bacterianas principalmente, infecciones virales, ¿sí? Enfermedades inflamatorias, ¿sí? Que pueden estar asociadas a cuestiones autoinmunes también, ¿sí? ¿Se acuerdan de las enfermedades autoinmunes que pasaba que las células del cuerpo como que se confundían y empezaban a lanzar autoataque a diferentes estructuras, pudiendo ser de órganos en específico o en general? Entonces tenemos patologías como, por ejemplo, artritis reumatoidea, hipotiroidismo de Hashimoto, hipertiroidismo, entre otras, que también se asocian a esos desajustes del sistema inmune que hacen de enfermedades que se producen por el autoataque del mismo cuerpo a sus propias células, ¿sí? Entonces tienden a ser enfermedades muy inflamatorias, porque la respuesta inflamatoria es propia del sistema inmune, ¿sí? Entonces es como que se exagera esa respuesta inflamatoria asociada a determinadas estructuras, que es como que es muy random y aleatorio que el sistema elige una y a esa se produce ese autoataque, ¿sí? Entonces tenemos enfermedades autoinmunes como esas que les nombré, algunas como esclerosis lateral amiotrófica, y así que pueden ser más órgano-específicas u de sistemas completos, ¿sí? Entonces, esas son las enfermedades inflamatorias que pueden hacer que se eleve la temperatura corporal, ¿sí? Medicamentos, ¿sí? Tratamientos farmacológicos que elevan la temperatura corporal, ¿sí? Algunas patologías oncológicas específicas también pueden elevar la temperatura corporal, como hablábamos del linfoma también, ¿sí? Infecciones comunes, de las más comunes, resfriados, gripes, infecciones del tracto urinario, también asociadas a la elevación de la temperatura corporal. Y para nosotros, por ahí, yo les voy comentando ejemplos que vemos, que yo veo en la guardia, por ahí andando, así como ya les conté que ando metida, de pacientes que nos ingresan con cuadros que son bastante difusos, porque es un paciente que viene institucionalizado, que utiliza pañales, por ejemplo, o tiene sondas vesicales, pero también tiene disnea, tiene dificultad respiratoria y fiebre. Entonces, vos no sabés si la fiebre que tiene es por la dificultad respiratoria, por un cuadro de neumonía o por una infección del tracto urinario, ¿sí? Entonces, como que es un patrón que se asocia a diferentes tipos de infecciones. A veces los tienen a todos, ¿eh? A veces vienen con infecciones del tracto urinario y también con neumonía. Y un paciente para que se van controlando diferentes aspectos para determinar el origen de esa fiebre, pero bueno, muchas veces se opta por una estrategia terapéutica de momento hasta definir exactamente cuál es la estrategia terapéutica más acertada. Nosotros también el año pasado vimos que los tratamientos para infecciones bacterianas dependen mucho del tipo de bacteria que sea, para eso hacemos la tinción de Gram. Entonces, en función del tipo de bacteria que es, se elige una estrategia antibiótica para ese tratamiento en específico. Pero eso lleva tiempo, porque hay que hacer un cultivo, hay que hacer diferentes tipos de laboratorios para determinar cuál es la estrategia terapéutica. Pero bueno, la fiebre es un patrón, es un signo, ¿sí?, que nos representa una situación clínica asociada a diferentes orígenes, ¿sí?, que se van a poder determinar con el paso del tiempo a qué corresponde específicamente. Laboratorio, una radiografía, ¿sí? Ese paciente que viene con un cuadro respiratorio muy característico, con tos productiva y fiebre, se asocia estrictamente a una cuestión de neumopatía. Entonces, con una radiografía de tórax se resuelve y se aplica un tratamiento. Pero cuando ya son más difusos las cuestiones, empieza todo esto que estuvimos charlando por ahí al principio, donde los signos vitales
aislados, cada uno, no representa una condición o una situación clínica en específico, sino que hay que ir determinando en el contexto clínico, en el contexto de los signos y los síntomas, cuál es el origen de esa situación. ¿Sí? Genial, ¿sí? Gastroenteritis también, ¿sí? Y vos vas relacionando la fiebre que con las fiebres que te has ido encontrando, ¿no? En tu casa con tus hijos, en tu casa con tu familia, en tu casa con vos, yo en el sanatorio, ¿sí? Y están todas, ¿sí? Esas gastroenteritis virales, esas virosis, ¿sí? Asociadas a determinadas temporadas del año, ¿sí? Porque esas virosis asociadas a gastroenteritis, piletas, arroyos, río, playa, ¿sí? Donde hay circulación y calor que favorece mucho estas proliferaciones, ¿no? ¿Sí? Genial, me encanta. Amo. Fiebre, síntomas asociados. Además de la temperatura elevada, la fiebre suele ir acompañada con otros signos, otros síntomas como son escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de cuerpo, falta de apetito, fatiga, deshidratación, ¿sí? Es como que el cuadro completo de la fiebre incluye la mayoría de estos aspectos, de estos síntomas, ¿sí? Asociada a la regulación térmica y la elevación de la sudoración para recuperar la temperatura corporal. Entonces, posterior a la fiebre tenemos la sudoración, ¿sí? Y la sudoración nos indica que hubo fiebre muchas veces. A veces cuando estamos, no sé, por ahí nos acostamos a dormir y durante la noche sentimos sudoración, y vos decías el otro día, debo haber tenido fiebre porque transpiré un montón a la noche. Y por ahí uno en una situación no llega a detectar la elevación de la temperatura cuando estás descansando, cuando estás durmiendo, porque cansado, sueño, dolor de cabeza, dolor muscular, te tumba, te dormís, ¿sí? Y la regulación corporal, ese intercambio entre la pérdida de calor y la humedad que se va perdiendo, ese calor lo vas perdiendo con humedad, ¿no? Es como que cuando el cuerpo condensa esa temperatura, lo expulsa a través de la sudoración, ¿sí? Para regular la temperatura. Y en esa regulación térmica, transpiración, sudoración, y asociado al valor de temperatura que hayamos tenido, más sudoración generalmente, ¿sí? Yo me acuerdo de situaciones de infecciones bacterianas, por ejemplo, placas en la garganta, con temperaturas de 41 grados, ¿sí? Y la sudoración excesiva, cosa que te levanta, te despierta de lo hecho sopa que estás, ¿sí? Los dolores de cabeza, obvio. Y nos acordamos también de situaciones como la de COVID, ¿sí? Donde nosotros experimentábamos la enfermedad y cómo el sistema inmune la iba atravesando a partir de estas cuestiones también, de estos signos, ¿sí? El asintomático, bueno, es un caso aparte, ¿sí? Pero el que tenía los síntomas bien característicos asociado a ese dolor muscular, dolor de cabeza, la sudoración, ¿sí? Muy característico de infecciones, ¿sí? Como esa de COVID, ¿sí? Que se iban caracterizando y podíamos ir detectando, ¿sí? O estando alertas de que podíamos estar con la infección, con el COVID, por los síntomas que íbamos teniendo, ¿sí? Entonces, la descripción de los síntomas va acompañando, ¿sí? A la identificación de la infección y posterior su tratamiento, ¿sí? En ese caso, la mayoría de las infecciones, de los cuadros virales, de los cuadros de fiebre en realidad, se asociaban al virus de COVID. Había otras cosas, sí, por supuesto que había otras cosas. Había otras enfermedades, sí, había otras cosas. Pero en ese momento es como que todo se asociaba directamente a la cantidad de casos que había y, bueno, era muy característico, ¿sí? Después, sigo, paso, ¿sí? La fiebre entonces, nosotros la asociamos a algo negativo siempre, ¿no? Uy, tiene fiebre, ¿no? En realidad nos genera una alerta primero, segundo, se trata de esa regulación interna de esa infección que está siendo o está intentando ser controlada por la elevación de la temperatura, porque bacterias, virus,
no llegan a sobrevivir a determinadas temperaturas, ¿sí? Entonces, esa cuestión relacionada al sistema inmune y la elevación de la temperatura para regular o contrarrestar ese efecto de esos microorganismos que están causando la infección, ¿sí? Entonces, es una buena respuesta del sistema inmune elevar la temperatura, ¿sí? Es un buen signo, ¿eh? La fiebre, ¿sí? En algunos casos como, bueno, cuando la temperatura es muy alta, se suelen buscar estrategias o reguladores térmicos como, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, o algunos reguladores térmicos que son más específicos, la novalgina, entre otros, ¿sí? Que son reguladores térmicos propiamente asociados a otros efectos, porque ya sabemos que el ibuprofeno y el paracetamol además son analgésicos, ¿sí? Entonces reducen el dolor, también tienen aspectos antiinflamatorios, ¿sí? Entonces, en algunos casos, la fiebre tan elevada suele necesitar de otras ayudas, ¿sí? O de tratamientos más específicos, como los tratamientos farmacológicos con reguladores térmicos, ¿sí? En algunos casos, bueno, se usan paracetamol, ibuprofeno, como le decía, ¿sí? Y se asocia también a la necesidad de mantener la persona en condiciones óptimas de hidratación, ¿sí? Tuviste fiebre, te dicen, no, tomate un Gatorade, tomate un Powerade, generalmente siempre es Gatorade, ¿sí? Es como que es el aliado específico para la rehidratación o para la recuperación de líquidos y electrolitos, en algunos casos un suero, ¿sí? Nosotros los que estamos metidos dentro del servicio, todo lo resolvemos con un suero, porque bueno, nos automedicamos con suero nosotros. Pero bueno, rehidrata, ¿sí? Y recupera el estado de deshidratación producto de esa sudoración excesiva asociada a la fiebre o a la falta de apetito que está teniendo la persona que se encuentra con fiebre, porque no tenés apetito, te duele todo el cuerpo, no tenés ni ganas de comer. Entonces se necesita reequilibrar la hidratación y aportar es eso que está siendo descuidado por el efecto de los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Entonces, mantenerse hidratado y el descanso, bueno, siempre, el descanso como remedio para todo, ¿no? Pero bueno, en infecciones virales, nosotros, en casos que sabemos de resfríos o gripes que no son tan severos o críticos los cuadros, con el control de los síntomas, ¿sí? Y reposo y esperar la evolución normal de la enfermedad, se resuelve y se restaura el equilibrio, ¿sí? La homeostasis y el equilibrio interno. En algunos casos es necesaria la intervención de estrategias clínicas como oxigenoterapia, respiradores mecánicos, ¿sí? Asociado al cuadro y a la severidad del cuadro, ¿sí? Como les digo antes, mira, fíjate que si la fiebre es muy alta o persiste muchos días, el cuadro se va empeorando, se va agravando y es necesaria la atención clínica, ¿sí? La atención médica que pueda restaurar y colaborar para mejorar las condiciones, ¿sí? Te iba a decir algo más y me olvidé. Bueno, con respecto a la hidratación también, si esa fiebre está relacionada a un cuadro gastrointestinal, ¿sí? También va a haber deshidratación por la eliminación o por lo que se está eliminando a partir de la gastroenteritis, ya sea a partir de vómitos o a partir de la diarrea o la colitis, que genera la situación del cuadro de gastroenteritis. ¿Sí? Las infecciones gastrointestinales están mucho más asociadas a deshidratación, asociada a la falta de ingesta, la falta de absorción de los nutrientes, porque todo lo que se ingiere se elimina de manera muy rápida, ¿sí? Bueno, entonces, casos que necesitan ser controlados médicamente asociados a temperaturas muy elevadas, cuando se encuentran por arriba de 40 grados centígrados, no sé por qué le puse
104 grados Fahrenheit. Si nosotros no usamos la escala Fahrenheit para nada, ¿sí? Debo haberme inspirado en alguna publicación de la OMS, ¿sí? Pero bueno, está bueno que también manejemos otras escalas, ¿sí? Como la escala internacional en Fahrenheit para la temperatura, ¿sí? 40 grados centígrados o 104 Fahrenheit son alertas que nos indican que la temperatura corporal está muy elevada y debe ser atendida clínicamente por especialistas médicos, ¿sí? O si dura muchos días también, ¿sí? De los que estamos acá, la mayoría se toma un paracetamol, ve cómo va, ¿no? Si no mejora, bueno, recién cuando ya estás, que no das más, vas al médico, ¿eh? Otras personas van más rápido a la guardia. Nosotros siempre tratamos de patearlo lo más que podemos, ¿no? No sé qué les pasa a ustedes. Yo, no es como que, el que está en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Decís, no, ¿para qué voy al médico si tengo apenas fiebre? Todo. Un suero para todo, ¿eh? Vos también. Sí, sí. El otro día que estaba, viste, vine el viernes acá a dar clase, después, no, a la mañana fui al sanatorio, hice resonancia, después vine para acá de clase, después me fui a acompañar a mi amiga que le habían hecho una cirugía, la acompañé, que yo dormí re mal a la noche, el otro día 24 horas de guardia, y el domingo estaba, ¿me clavo un suerito? Me clavo un suerito, estaba a nada de clavarme el suerito. Dormí, descansé todo el día, sobreviví, no necesité el suero, pero a esto del suero estuve, ¿eh? No, es mágico, es mágico. Nosotros tenemos esa estrategia, es nuestra automedicación, que no está mal, o sea, era eso o un clona, no usé ninguno, el cansancio fue tal. Bueno, en casos de que, sí, se ríe la otra, la elevación tan exagerada de la temperatura corporal, más asociado a cuadros pediátricos, ¿sí? Suele acompañarse de convulsiones febriles, ¿sí? Cuando las fiebres alcanzan valores más altos de 41 grados, ¿sí? Pueden asociarse a convulsiones febriles asociadas a pediátricos. No se asocia tanto a convulsiones en adultos a esta temperatura, pero que lo hay, sí puede haber, por supuesto que también, pero es más común en los chiquititos, por eso es tan clave manejar la temperatura y controlarlos cuando los chiquititos están con fiebre, ¿sí? Asociado a la fiebre, dificultad para respirar en función del cuadro que sea lo que está elevando la temperatura, dolor en el pecho, confusión, rigidez en el cuello, erupciones cutáneas inusuales o convulsiones, hacen que esa fiebre tenga orígenes que sean más necesariamente asociados a el control con un médico, ¿sí? Cuando acompañado de la fiebre hay entonces convulsiones, erupciones, rigidez en el cuello, confusión, dolor en el pecho, mareo, bla, a la guardia, ¿sí? Bueno, método para medir la temperatura corporal. Bueno, de los que tenemos acá, este lo tengo, pero no lo traje ahora. Traje termómetro de mercurio, que ha sobrevivido paradójicamente. Este viene de Chernobyl, ¿sí? Bueno, ahí. Nunca lo aprendí a usar, les soy sincera, nunca pude ver la rayita. Me han tratado de explicar 800 millones de veces, pero la onda es que acá dentro hay mercurio y cuando esto lo tenés en la axila, por ejemplo, la temperatura hace que esto suba, ¿sí? Lo único que he hecho es romperlo, nunca pude usarlo normalmente. ¿Bien? Termómetro de mercurio, de vidrio, súper frágil, súper delicado, que si lo rompías tenías que juntar todos los vidrios y llevarlos a descarte toxicológico, porque el mercurio es tóxico. Pero bueno, ya se te derramó en la casa. Después tenemos los termómetros que usamos la mayoría de nosotros hoy en día, que son los digitales, ¿sí? De axila. Bueno, también puede ser oral, rectal, bla, 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 bla.
que tienen en su pantallita el visor donde se registra la última lectura. La última lectura, bueno, dale. Siempre aparecen los. ...37, parece que fue lo último que me dieron. Se coloca debajo de la axila un minuto, hasta que emite el pitido sonoro que nos indica que ya ha terminado de realizar la valoración o que se está por apagar. Algunos tienen sensibilidades más altas y arrojan la lectura en menos tiempo, ¿sí? Pero bueno, no sé cuál será la sensibilidad de estos, seguramente no lo dice en su etiquetita, y asociado a las nuevas políticas de importación, recuerde que los podemos comprar en cualquier Temu, Shein, lo que sea, porque ya no necesitan ser validados por ANMAT. Me lo puse, a ver, 18 días. Acá está el otro. Este es otro. ¿Bien? Puse en una pila. Me lo puse para ver. Ahí tenía fiebre. ¿Cómo dice? Re hipocondríaca la profesora. Ah, mentira. Nunca quiero estar enferma. Este no va acá. Este va acá. No, tampoco. Ahí está. Viste que tienen una formita para guardarlo, para que quede la puntita, que también es de mercurio. Adentro, térmico. No, no sé si es de mercurio este. Sensor térmico. Digital. Tuc. Este no es este. Bueno, este... Profe, sí. los monitores que usted comentaba recién y las incubadoras de Neo vienen con sensores cutáneos para también tomar la temperatura. Vos sabés que yo trabajo en uno de viejitos, uno de PAMI, y no lo tiene a ese cutáneo para la temperatura. ¿O sí? ¿Va en el dedo también o va en otro lado? No, es un cablecito que en la punta tiene como si fuera la forma de una pila de reloj. Ajá. Que se apoya en cualquier parte del cuerpo, generalmente en el tórax. Y toma deben ser los últimos monitores. Y las incubadoras, generalmente las incubadoras que están en Neo, las que están en las terapias o las incubadoras de traslado, también traen lo mismo, es un cablecito que se lo pegamos generalmente o en la manito, en la muñeca de los recién nacidos y toman la temperatura. Ah, mirá, vos sabés que en la UTI cuando yo voy, no los tienen colocados, y el otro día que estaba mirando en la guardia, no lo suelen usar tampoco, lo miran chicas con el termómetro, pero voy a mirar porque vi que había más cables y cosas enredadas ahí arriba. Sí, generalmente no se usan. Los últimos monitores multiparamétricos vienen con un montón de sensores. De funciones, de sensores, y es que te agilizan mucho la tarea, ¿viste? Porque incluso hasta la bioseguridad te resuelven. Porque, bueno, no es nada pasar de contaminar el termómetro, no es nada, obviamente, es una cosa muy simple. Pero ya no tenés que estar manipulando tanto al paciente, levantarle acá, ponerle que se quede quieto, sostenerlo, esperarlo. No, y los monitores, los últimos que vienen para que usted los puede programar, toman la presión cada 10, 15, 5 minutos, 2 minutos. Pueden usted ponerle los cablecitos para que marque las ondas de frecuencia cardíaca, hacer un electrocardiograma. Sí. No, es bárbaro, ¿no? Como yo por ahí me pongo a pensar en todos los avances, ¿no? de la medicina y de la ciencia, cómo la tecnología va interviniendo y mejorando
nuestros procesos, nuestras tareas incluso. Y también me gusta pensar cómo la inteligencia artificial no nos puede reemplazar, ¿sí? Por más que tengamos ayuda para todo con la inteligencia artificial, el conectar la información clínica, la IA no la puede hacer. Manejar el paciente, colocarle los sensores, fijarse que los tenga bien colocados, no lo puede hacer. Sí, Entonces, sí, nosotros usamos, por ejemplo, el sensor de temperatura que vienen en las incubadoras, nosotros los usamos con los recién nacidos. ¿sí? Para ver si la temperatura de adentro de la incubadora, o sea, funciona, porque por ahí si los bebés están con, no digo con hipotermia, pero si están por debajo de los 36 grados y medio, es porque la temperatura de las incubadoras no anda. Entonces ustedes lo tienen como una alerta también de funcionamiento del sistema. Sí, controlamos la temperatura del recién nacido y si están funcionando correctamente la temperatura de adentro de la incubadora, que no es la misma que la de afuera. Y te voy a hacer una pregunta porque viste que yo mucho no sé de todo, entonces te pregunto lo que no sé. Puede parecer medio boba la pregunta, pero cuando la incubadora mantiene una temperatura, ¿esa temperatura es proporcional a la temperatura del bebé? Sí, es proporcional a la temperatura del útero de la mamá, que es totalmente diferente a la temperatura del ambiente. Las incubadoras están a 37 grados adentro. ¿Y el bebito, por tanto, va a tener esa temperatura? Generalmente sí, por ahí pierden un poco de grados porque están sin gorro, que es por donde pierden, por las fontanelas, pierden mucho calor. Entonces ahí pierden unos graditos, pero bueno, no bajan de 36,7, 36,5, 36,8. Bien. Ahí voy conectando la info, ¿viste? Porque, qué sé yo, hay cosas, como todo, ¿no? Yo ya les dije que el crecimiento acá es recíproco. Y me encanta preguntar eso, porque por ahí yo voy a la NEO y bueno, los segundos que estoy es nada, digamos. Entonces, lo tratan de mover lo menos posible, lo tienen todo tapadito, tienen todo con las cositas, con el tubito ese acá que los mantiene así. Entonces es como que vos me contás ahora y la próxima que yo vaya, ya hago un escaneo distinto de la situación, ¿viste? Sí, no es la rama que más me apasione, ni neo ni pediatría, pero bueno, sí, hacemos un poquito de todo nosotros. Es lo que hay. ¿Vos sos enfermera? Sí, yo soy enfermera de piso, pero bueno, hacemos un poquito de todo nosotros. Obvio. Más vale. Es así. Nuestras ramas nos llevan a hacer de todo. Sí. Bueno, sigo. Otros termómetros. El que usaban en todos lados cuando estábamos en pandemia para dejarnos entrar a lugares de mucha concurrencia, que también tiene cierta reticencia porque vos llegabas en invierno, un frío de frente al aire, y te medían acá, ¿sí? Estaba muy periférico, ¿sí? Entonces, el valor siempre era 35, pasen todos. El tiempo que lo tenían midiendo, pim, no llega a ser una valoración, ¿sí? 100% certera, y muchas veces estaba adecuada a las necesidades del lugar. El lugar necesitaba que entre mucha gente, pim, pasen todos tienen 35. Entonces es porque como que por ahí adecuado o asociado a las necesidades van teniendo distintas funcionalidades unos u otros. Y después está el otro, no sé si usted se suele usar en la NEO el de oído, ¿o no? No. No, flashé. No sé por qué lo tenía asociado a la NEO. No, ese yo lo he visto en los consultorios de las pediatras. De las pediatras. Sí. Pero no en la NEO. No en la NEO, no. Ajá. Bien, entonces más para pediátrico. Mide la temperatura en el oído, que suele tener una tendencia a ser más central que el axilar. Y como que tiene una precisión un poquito más
más alta. Bien. Bueno, parámetros, me quedó medio pixelada la imagen. En valores, parámetros según las edades, vos chequeamelo. Vamos a tomar el parámetro axilar, que es el que solemos medir nosotros, pero tengamos en cuenta que también se puede medir la temperatura oral, rectal, axilar y en el oído, ¿sí? Asociado a cada uno de los dispositivos que tenemos disponibles para usar. En otra época había unos dispositivos que eran como químicos, que eran banditas, que se colocaban en la frente y iban cambiando de coloración a la reacción de ese químico con el calor. Todo dentro de los parámetros normales, ¿no? De químicos naturales no, diseñados específicamente para ese procedimiento, ¿sí? Con una bandita térmica que se pegaba un sticker ahí y se iba cambiando de color en función de la temperatura. Pero perdían como credibilidad, como que no eran tan precisos como los termómetros que estamos mencionando aquí, ¿sí? Entonces, temperatura corporal medida en axila, ¿sí? Para 0 a 2 años, los tuyos, tus pacientitos, 34,7, 37,3. No es lo ideal, tiene que estar más arriba. Varían, profe, las bibliografías, pero sí. ¿Sí? Sí. ¿Puede tener 34? ¿No es muy poquito? Y en realidad estaría en hipotermia. Claro. Sí. Sí, nosotros tomamos de 0 a 2 años de 36,5 a 37,5. Ya me lo acomodo. Espera, todavía no les doy muchas gracias. Lo voy a acomodar a esto. Para que ya me quede correcto. Voy a poner acá. Tendría que tener un fondo, no importa, lo voy a hacer luego, pero le voy a poner. ¿Cuánto me dijiste? ¿36? ¿5? 36,5 a 37,5. Sí, como el adulto. Esta bibliografía es por ahí. Sobre todo cuando son recién nacidos, en los primeros mesecitos tienen, hasta los 6 meses suelen tener en 36,8, 36,9, 37, 37,2. Bueno, parámetros normales a chequear. Y todos los otros también, fíjate. Sí, porque el parámetro más inferior es muy bueno, no, en el adulto no, fíjate. 35,6, 35,2, 36,9, temperatura normal, en adulto, de 11 a 65 años. Bueno, sí, puede andar. Recién yo me medí y me dio 35,1. Y no estoy, me lo volvería a medir porque no quiero tener temperatura más alta, pero bueno, capaz que varían los termómetros, las marcas, pero no está en hipotermia. No estoy en hipotermia. No estoy en hipotermia para nada, yo te lo puedo asegurar porque tengo los cachetes que me queman. Bueno, fin, terminamos con las diapositivas de signos vitales, ¿sí? La idea es que ustedes que no están acá y yo los puedo ver hacer la medición o la valoración, me puedan hacer ese trabajo para que yo después pueda tener ahí el parámetro evaluatorio, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir un ratito más porque estamos re temprano y nos faltan como 40 minutos, así que vamos a arrancar ya con el tema que sigue, ¿sí? Pero ustedes me dirán si tienen dudas, consultas, cosas que me quieran preguntar sobre signos vitales, que es lo que terminamos de ver. O que le quieran preguntar a la Débora. ¿No? ¿Estamos ok? Estamos ok. Bueno. Perfecto. Profe, Sí. fecha de presentación del trabajo, eso queremos saber. Todavía no les di las consignas y ustedes ya quieren saber cuándo lo tienen que entregar. Párate, vamos a ver, porque incluso yo todavía no les he subido a ustedes, ni a ninguno de las UDI,
las planificaciones. Ya la voy a buscar, porque yo igual ya la tenía casi terminada. Tic, 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 tic. Planilla. ¿Dónde está? UBI 1, esto es UBI 2, UBI 2, este de acá. Bien. Bien, vamos a poner aquí. Bien, nosotros hoy, que es 20 de agosto, mira, vamos re bien igual con la, mira, están viendo, ¿sí? Fíjate, hoy ya empezaríamos con la unidad 2, que es lo que vamos a hacer a continuación. Fantástico. Vamos a tener primer parcial 10 de septiembre. Joya. ¿Sí? Primer parcial 10 de septiembre. Y vamos a poner para entregar el trabajo práctico una semana después, 24. Entonces, para el 23, que tenemos el segundo parcial oral, tomamos eso. Vamos a poner el 17, entrega de trabajos prácticos. Perfecto. Ahí. Entonces, esto por un lado, parcial unidad 1 y parte de la 2. Vamos a poner unidad 1 y 2. Ahí. ¿Sí? El 10 de septiembre, que es jueves, vamos a tener el parcial, ¿sí? ¿Tienen algo ese día o esa semana? No, profe, tenemos el 24 parcial. 24 de septiembre. Sí, de bioseguridad. Genial, va a llegar re bien, perfecto. Después aquí vamos a tener el 23, no es. Sí, jueves 15, 8, jueves primero, bien. Jueves primero, jueves 8. 15, 22, 29, ahí está. Y aquí. Bien, 22 acá. Vamos a poner 22 y 29, porque como es oral, ¿nosotros cuántos somos? Bueno, somos 15, profe. 15, bien. Entonces, en un solo día no nos va a llegar a que yo tome todos, así que vamos a poner dos fechas, como tenemos acá. Una tanda el 22 y otra tanda el 29, el segundo parcial, que es oral coloquio, así por este método. Si sacaste 8 en el primer parcial, más el trabajo práctico y esa nota de 8 todo, ya está, aprobaste. Si tenés que recuperar, porque no pudiste este día ni este día, no lo aprobaste, tenemos el 6 y acá tenemos clase consulta. Dialogada. Bien, entonces ya tenemos todas las fechas cargadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece? Díganme algo. Sí, profe. ¿Estamos bien? Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Y ya le pongo aquí, entonces a continuación se lo subo. Notificación. 2. Realización. Y aquí.
Subir. Pero los exámenes son orales. ¿Cómo? Los exámenes van a ser oral. Los últimos, Ah, bien. los que son coloquio. Bueno, ¿Sí? El primer parcial va a ser así medio parecido a la probita que tuvimos la semana pasada, bueno. pero les voy a dar tiempo así. ¿Viste? Sí, sí. Si no entregan en el tiempo, descontamos puntos. Nuevas estrategias. Planificación y fechas. Primer parcial. Acá ya ponemos 10 del 9. Segundo, en el trabajo práctico. Dijimos una semana después, 17 del 9. Y tenemos el segundo parcial, coloquio, el 20 de octubre. 22 y 29, profe. 22 y 29. Perfecto. Perfecto. Y recuperatorio. Dijimos 5 de noviembre. Perfecto. Y ahí Profe, una pregunta. Si Bien. aprobás el escrito, el oral y el trabajo práctico, igual vas a coloquio, ¿o no? No, el oral va a funcionar de coloquio. Ah, perfecto. ¿Sí? El oral va a ser segundo parcial, coloquio, oral. Bien. Listo. Por eso me puse 2 fechas para que podamos ir tranquilos, ¿viste? Porque por ahí el oral suele llevarnos más tiempo. Y me gusta que lo podamos tener ahí, entonces no llegamos a la instancia del final, que ahí se hace todo mucho más largo, mucho más tedioso y más tenso. Entonces ya lo resolvemos ahí y listo. Ya estamos aprendiendo a manejar los nervios, porque la profe de procesos tecnológicos ya nos tomó nuestro primer parcial oral y nos hacía una pregunta a todos cada uno y bueno, ya es como que estamos un poquito más acostumbrados. Sí, sí, es que viste que por ahí pasa que la ansiedad o los nervios o todo junto, Sí. en el final suele juntarse. ¿Sí? Se les junta acá a los chicos que están acá, imagínate vos que estás ahí, y nosotros que tratamos de ver así atrás tuyo, y a tus costados, identificar que vos estés viendo la cámara o que estés hablando conmigo, que no estés hablando con otra persona. Es que yo hacía, pero décadas que no tenía un parcial oral, porque Pero yo estudié hace siquiera- muchísimos años. Pero es que ni siquiera es asociado a cuánto hace que no lo tengas. O sea, hay gente que no es por una cuestión de que O no terminó lo puede hace poco o manejar. mucho la secundaria o que estudió hace mucho o hace poco. Son cuestiones. ¿Sí? Sí. Que los más nuevos las van madurando de a poco y ustedes también. ¿Sí? Y bueno, nosotros estamos para acompañar estos procesos también. ¿Viste? Pero bueno, por ahí se nos, qué sé yo, uno trata por ahí de tener ciertas flexibilidades y acompañarlos, pero bueno, después por otros lados tenés, no, metele, dale, vamos con esto, dale. Entonces, bueno, se complica. Así que tratamos de tener ahí de lograr la homeostasis. Bueno, vamos con esto. Vamos a arrancar con los primeros auxilios. Que esto obviamente nosotros, ninguno quiere usarlo, ninguno quiere tener que recurrir a ellos, pero tenemos que tener las infos y la formación, así como el seguro del auto. ¿Viste? Que no lo querés usar, pero cuando lo necesitas, tenés que tenerlo.
¿Dónde están los poquitos? Acá, proyectos. Titular. Bien. Y acá. Bien. No estoy buscando bien. Bien, acá está. Vamos a arrancar con esto. Y compartir esta pestaña. Bien, bueno, como siempre, mucho color y mucha cosita en el Canva. Bueno, con respecto a esto de primeros auxilios, ¿viste? Bueno, nosotros en nuestra práctica diaria, sí, en el mejor de los casos, muy poco lo usamos porque no andamos trabajando, bueno, la Débora sí porque trabaja como enfermera, ¿no? Pero bueno, como técnicos en esterilización no nos encontramos en muchos casos de tener que usar los primeros auxilios, que por ahí vemos que son un montón. Pero vamos a ver los más convencionales asociados a lo cotidiano, lo doméstico, ¿sí? Cuando nosotros podemos por ahí colaborar o intervenir de alguna manera para mejorar o acelerar por ahí los procesos de alguna situación de urgencia o emergencia, ¿sí? Por eso por ahí les decía que nosotros tengamos esto no nos pone a trabajar específicamente eso, pero nos da herramientas para el caso que los necesitemos. Entonces me gusta arrancar con esta frasecita que solo la buena voluntad no salva vidas, ¿sí? Sí la capacitación y el entrenamiento, ¿viste? En uno de los videos que estábamos viendo hoy más temprano del RCP, estaba mal ejecutado, ¿sí? Porque la chica hacía esto, sacaba los brazos y los ponía, sacaba los brazos y los ponía. Entonces está mal, ¿viste? Pero, bueno, se corrigió, se le habló, le digo, nada, está mal, qué sé yo, pero ella porque está en el proceso de formación. Pero en el común de la gente en la calle, cuando le toca usarlo, lo ha visto en películas, lo ha visto en series, sí, en un montón de lados, pero ninguno por ahí capaz que tiene la mala voluntad, ¿sí?, de no intervenir, entonces queriendo hacerlo, vos capaz que no lo sabes hacer específicamente y lo haces, lo terminás haciendo, pero lo haces mal porque quisiste ayudar, pero en realidad, entonces por ahí a mí me gusta que ustedes, bueno, tengan, los que por ahí no lo tienen, la formación, que lo veamos, que lo refresquemos, que compartamos las experiencias y que por ahí también puedan compartirlo con alguien más. Viste que en el trabajo yo te pido que vos hagas el video, saques una foto y por ahí hay gente que le pide al marido, hay gente que le pide al hijo, y entonces el hijo ya ve cómo se hace, ya le va explicando y va también teniendo nociones de que esa pequeña maniobra que están practicando como si fuera, no sé, un juego o una práctica en tu casa, puede salvarle la vida a alguien, puede determinar una situación, ¿viste? Entonces por ahí que nosotros ya tengamos un poco más de formación con esto nos da como herramientas para seguir compartiendo y haciendo una cadena de aprendizaje con otras personas, ¿sí? El RCP es algo que nosotros lo vamos a llevar con nosotros para siempre, porque es un aprendizaje y para poder hacerlo solo necesitamos saber hacerlo y nuestras manos, nada más, ¿viste? Y determina una condición, sí, porque hacerlo en el momento y hacerlo bien le puede salvar la vida a alguien o que no quede con algún cuadro de complejidad, ¿sí? Así que bueno, vamos con esto, a lo que vinimos. Bueno, definimos los primeros auxilios, ¿sí? Los primeros auxilios, ¿sí?, van a ser una atención inmediata que se le va a prestar a una persona en una situación o en una condición determinada por
un contexto determinado, ¿sí? En un determinado momento, asociado a cuestiones traumáticas, cuestiones mecánicas por una caída, por un golpe, una lesión, ¿sí? Por un incidente, por un choque, por un montón de situaciones que llevan a la necesidad de que una persona reciba un primer auxilio, ¿sí? Entonces va a ser esa primera atención que va a recibir una persona, ¿sí? Que se encuentra lesionada o que se encuentra con alguna condición asociada a una cuestión del momento, ¿sí? Que va a contribuir, ¿sí? A mejorar las condiciones o obtener las condiciones hasta que llegue la atención adecuada, ¿sí? Porque nosotros con el primer auxilio, como primer rescatista básico, que vamos a hacer con esto que estamos viendo, no vamos a resolver la situación al 100%, siempre va a tener que haber una atención médica posterior al primer auxilio que prestamos nosotros, como personas comunes domésticas, ¿sí? En la calle, en la vida, ¿sí? Diferente al primer auxilio que presta un profesional de emergencias médicas, ¿sí? Entonces, en este contexto en el que nosotros vamos a estar como técnicos, pero asociado a lo doméstico, a esa primer respuesta básica, ¿sí? Que no tiene que no va a estar asociada a la resolución del conflicto en el cual se encuentra la situación, ¿sí? Entonces, este primer auxilio puede colaborar a que esa persona más la atención médica luego se recupere perfectamente o que la situación no empeore en el caso de ser una situación de complejidad, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí en nuestras manos las herramientas mínimamente básicas para que podamos colaborar con la mejoría de la situación de esa persona con la que nos encontramos, ¿sí? Hay algunas intervenciones que nosotros podemos hacer que pueden cambiar por completo la situación. Por ejemplo, la maniobra de Heimlich es una determinación que les da la capacidad de seguir viviendo a la otra persona, porque si se complejiza y nosotros no la sabemos hacer, no la podemos hacer, y la obstrucción persiste, la persona puede morir, ¿sí? Si eso no se desobstruye, puede llegar a una condición de complejidad mayor y ya está, no hay vuelta. O puede quedar daño, o puede quedar secuela, y es irreversible, la mayoría de las veces, ¿sí? Entonces, en nuestras manos vamos a tener muchas veces, ojalá que no, vamos a tener esas herramientas que nos van a servir para poder colaborar, ¿sí? Pueden ser situaciones re complejas o pueden ser situaciones re simples, como un corte, como un raspón, que asociado a lo que nosotros ya vimos el año pasado, pueden colaborar a que la persona no se contamine con algún microorganismo, que no se infecte, cubrir la herida, cubrir la lesión, detener el sangrado, si fuera algún corte o un raspón, o si hay alguna asociado a una situación de contaminación de herida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en estas situaciones nosotros vamos a poder colaborar para resolver situaciones más o menos complejas, ¿sí? Así que bueno, los primeros auxilios entonces van a estar relacionados, en este caso, asociados muchas veces al lugar en el que trabajamos, ¿sí? Nosotros, como técnicos radiólogos, en mi servicio, o en el servicio de diagnóstico por imágenes, tenemos algunos pacientes que se desmayan, que se ponen hipotensos, que están recibiendo alguna inyección de contraste que le realizamos nosotros, y puede desencadenar en la necesidad de un primer auxilio. Por eso, en nuestro caso, tenemos la relación directa de esa práctica del primer auxilio, a veces con un paciente con el que estamos trabajando. En el trabajo de ustedes tal vez no tengan por ahí la necesidad de aplicarlo estrictamente a algún paciente, porque bueno, ustedes no trabajan con pacientes, en esterilización, las Débora sí, trabajan con pacientes, bueno, yo me voy mezclando, ustedes ya me conocen, ¿sí? Pero bueno, nosotros en el servicio, ¿sí?, de diagnóstico por imágenes, nosotros tenemos pacientes que tienen presión ortostática porque los cambiamos de posición para hacerle una resonancia, después lo tenemos que bajar y subir de una camilla, o los pasamos de una camilla y los pasamos a la otra y los sentamos, o el fármaco que le administramos, el contraste, le genera náuseas, tenemos que lateralizarlo. Entonces, por ahí estas cuestiones las vamos aplicando más seguido, ¿sí? Entonces, por ahí puede ser un requisito para nosotros manejar ciertas nociones, porque
ese paciente que por ahí tiene esas náuseas asociado al contraste que nosotros le administramos, puede ser que se broncoaspire si yo no lo pongo de costado y está vomitando, por ejemplo, y puedo tener una situación más compleja en algo que yo lo puedo manejar, ¿sí? Entonces, por ahí, asociado a las necesidades laborales, la formación está más relacionada que en otros casos, ¿sí? Pero bueno, poder realizarlos en el caso de que se necesite, ¿sí? Ya tenemos la formación, ¿eh? Bueno, las condiciones ideales nunca debemos provocar más daño de la situación que hay, entonces por ahí tratar de identificar si está a nuestro alcance, poder colaborar y no interferir para empeorar la situación, o no interferir y empeorar la situación, ¿sí? Aida. Profe, ¿la respiración boca a boca se sigue haciendo? No. ¿No? ¿Ya no? No. Se pueden hacer ventilaciones en algunas situaciones asociadas, pero con un sistema ambú, ¿sí? Que es una máscara con una bolsa para ventilación. Pero en primer rescate asociado a maniobra de reanimación cardíaca no se ventila más. Se trata de acomodar la cabeza para que permanezcan permeables las vías aéreas, porque cuando queda la cabeza para atrás y hay paro, los músculos de la lengua se relajan y se obstruye todo. Entonces se trata de acomodar eso para permeabilizar las vías aéreas, pero no se ventila. Gracias. Bien, nunca se debe provocar más daño. Es ayuda provisional, momentánea, hasta que esa persona recibe la asistencia médica adecuada a el cuadro en el que se encuentra, ¿sí? La persona que se encuentra lesionada o en la necesidad de ser atendida por nosotros, siempre tiene que ser luego vista por un servicio médico, ¿sí? Nunca vamos a resolver, chau, bueno, sí, le hiciste RCP, lo levantaste, listo, chau, vamos para la casa. No existe, ¿sí? Entonces, ay, me pegué, qué guasa. Entonces, antes de auxiliar a una persona enferma o lesionada, podríamos tener la iniciativa de preguntarle si necesita ayuda o si quiere, antes de intervenir. Hoy día, el tema del consentimiento suele estar siempre siendo una necesidad, ¿sí? Porque por ahí hay muchas cuestiones de susceptibilidades que pueden ser traspasadas por nuestra imperatividad de querer colaborar y la otra persona por ahí no lo necesita. Entonces, por ahí en el caso de que sea posible, ¿sí? Y que la persona se encuentre con conciencia, preguntarle si necesita ayuda, si lo podemos ayudar, si quiere que nosotros lo ayudemos, ¿sí? Ahora, si la persona está inconsciente, desmayada, no nos va a poder dar su consentimiento y bueno, vamos a tener en nuestras manos la autoridad o el poder de colaborar, ¿sí? Si estamos en la situación de que solicitamos, ¿sí? El consentimiento para colaborar, nos presentamos en el caso de que sea una intervención que, por ejemplo, no sé, lo ayudamos a incorporarse si se cayó, si está medio desmayado, si se encuentra hipotenso, si hay una situación que permite que nosotros interactuemos con la persona, bueno, nos presentamos, le decimos que lo vamos a ayudar, que podemos colaborar con él hasta que llegue la ayuda médica, ¿sí? Y que haya ese intercambio entre consentimiento, ¿sí? E intención de ayuda, ¿sí? Y aceptación de la ayuda, ¿eh? En el caso de que esa situación no permita la interacción y el poder brindar nuestra ayuda y que la persona pueda darnos su consentimiento, vamos a tener un consentimiento implícito. Entonces entran estos dos términos de consentimiento explícito, cuando nosotros le ofrecemos nuestra ayuda a la persona y la otra persona acepta nuestra ayuda, ¿sí? Accediendo a que intervengamos para con él. Ese consentimiento es explícito, y cuando no puede haber esa interacción y nosotros decidimos intervenir para mejorar su condición, ese consentimiento es implícito. ¿Por qué? Porque la otra persona no puede manifestar su negativa ni su positiva, pero lo que nosotros vamos a hacer es poder tratar, es intentar mejorar su cuadro,
¿sí? Y darle una ayuda provisoria hasta que llegue la atención médica o la emergencia, ¿sí? El sistema de emergencias, ¿bien? Bien, sigo. La cadena de supervivencia son esos conjuntos de pasos o acciones que vamos a llevar a cabo hasta la resolución de la situación, ¿sí? Donde nosotros como primer medida vamos a identificar la situación, vamos a identificar cuál es la ayuda que nosotros podríamos brindar y en el momento en que nosotros comenzamos la ayuda, cuáles van a ser los pasos para intervenir. Como primera medida, nosotros, si estamos en una situación, por ejemplo, acá la cadena de supervivencia para un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Es identificar los signos vitales, pero mientras identificás los signos vitales, llamás al sistema de emergencias para que venga el sistema de emergencias y colabore con esa situación si es una situación de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, primera medida, ¿sí? Identificar la situación, llamar al sistema de emergencias y nosotros constatamos que es un paro cardiorrespiratorio porque no hay signos vitales, porque no hay latidos, no hay pulso, ¿sí? Entonces empezamos la maniobra de reanimación cardíaca. Si fuera necesario y tuviésemos, se aplica el desfibrilador automático externo que está disponible en un montón de lugares que tienen concurrencia masiva, ¿sí? Como son canchas, cines, shopping, banco, un montón de lugares donde hay concurrencia masiva de gente, ¿sí? Y el desfibrilador externo automático lo que hace es restaurar la situación, restaurar el pulso cardíaco por un shock eléctrico, ¿sí? Entonces, por ahí nosotros podemos utilizarlo hasta que llegue la emergencia, ¿sí? Mientras tanto la emergencia llega, o lo vamos preparando para cuando llegue la emergencia ya lo tenemos listo y se puede aplicar la descarga, ¿sí? Y restaurar ese cuadro. Llega la asistencia médica, se hace cargo de la situación, ¿sí? Y la situación se recupera, ¿sí? Esta es una cadena de supervivencia asociada a un paro cardiorrespiratorio. Van a ser los pasos que se van a llevar a cabo para resolver la situación en diferentes pasos, ¿sí? Por ejemplo, donde nosotros podemos interferir, en este caso nosotros podemos realizar el reconocimiento de la situación, llamar por teléfono al sistema de emergencia y comenzar con la maniobra de reanimación cardíaca si estamos hablando de un paro, por ejemplo, ¿sí? Si no, cambiamos los pasos en función de la situación que sea, ya los vamos a ir viendo, ¿sí? Para la cadena de supervivencia vamos a necesitar saber siempre el número de emergencias asociado al lugar en que nos encontramos. Acá en la provincia de Santa Fe, el número de emergencias es el 107, ¿sí? Que es el CIES, que es el Sistema Integrado de Emergencias Médicas de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Pero si no, está el 911, que es el número de emergencias que es internacional. Entonces, si vos estás en algún lugar, no sé, que estás afuera, y no sabes el número de emergencias de ese lugar, el 911 siempre te va a resolver la situación de la manera más rápida, derivando al sistema de emergencias médicas al lugar en el que te encontrás, ¿sí? Otros números que son importantes, bueno, el número de bomberos. Cuando yo hice este Canva, estaba todavía el número 144 de violencia de género. Hoy no sé si se encuentra, por políticas actuales. Que me parece que debería Sí, de profe. estando, Sí, sí. Sí existe. Y el que no sé, acá en la provincia de Córdoba, nosotros primero hacemos la llamada a la policía, que es la primera que tiene que llegar. ¿Antes de llamar al 144? Por ejemplo, si vemos una situación de violencia, nosotros acá en Córdoba tenemos que llamar a la policía, igual que los accidentes de tránsito, primero tiene que llegar la policía y después el sistema de emergencia. Bien, bien. Es muy bueno el dato, ¿sí? Ayer acá pasó algo tremendo, que entró un señor
que es la expareja de una chica que estaba trabajando en una farmacia y la apuñaló en la farmacia mientras ella trabajaba. Ella venía con situaciones de violencia hacía mucho tiempo y desencadenó de la peor manera en plena mañana, en pleno horario laboral, la muchacha en su trabajo y quedamos así, llegó eso. Entonces es como que, vos decís, bueno, te sacan este número por cuestiones políticas, pero no, o sea, está mal, todo está mal, obviamente, la violencia en todos los aspectos, pero la cantidad de asesinatos de todas las situaciones, ya lo sabemos, pero de nuestro trabajo, encima es como que, después te pones a pensar, yo fui antes de ayer a esa farmacia y compré y charlé con ella y de repente así, tarado. Así que bueno, ayer todo el sistema de emergencia médico en torno a esa situación, más la policía, como decía ella, fue todo súper rápido, pero fue tal la violencia que él ejerció en las puñaladas que no pudieron resolverlo, las motos del sistema de policía lo siguieron, lo pudieron encontrar, él se estaba por suicidar, lo pudieron detener, pero fíjate que va trabajo en conjunto, ¿no? Como ella decía, como la compañera decía, que la policía también tiene que llegar primero porque también tiene que constatar la situación, aún no sea así de grave como fue esta situación. ¿Sí? Así que bueno. No, chicos, ayer horrible, horrible. Los servicios públicos dan servicio a la comunidad para estas situaciones de emergencias y urgencias, ¿sí? Donde también se va a encontrar asociado a los recursos disponibles. En este caso, bueno, el sistema de emergencia, unidad de traslado y diferentes métodos para darle atención a la situación, ¿sí? Vamos a dejar hasta ahí si quieren, ¿sí? Porque ya están siendo y 56 y ya cortamos, ¿está? Les voy a tomar asistencia y la semana que viene le damos con todo a esto. Están apagando las luces. Terrible la otra. Bien. 20. 26. Analía, ahí está. Presente, Ignacio. profe. Gracias, Ana. Ignacio. Profe, buenas. Gracias, Ignacio. Daniel. Hoy no está Daniel. Uriel, que vi que estaba. Débora. Gracias. Yamila. Presente, profe. Gracias, Yami. Vero. Josué. Presente, profe. Gracias, chicos. Mancilla también está. Cintia. Presente, profe. Gracias, Cintia. Richard. Hoy no estuvo el Richard porque no charló. Alejandro estaba. Acá estoy, profe, presente. Gracias, Ale. Gabriel Palacio. Presente, profe. Gracias. Gra.